Inicia aquí el primer informativo de Mendiolaza. Esta es la síntesis de las principales noticias de esta semana. En esta edición, Mendiolaza superó los 120 casos de COVID. El COE Sierras Chicas apura los hisopados. El fuego en las sierras y los vecinos en la calle. Vecinos de nuestra ciudad se manifestaron contra los incendios intencionales y reclamaron acciones desde el gobierno. Sin lluvia ni agua. Hace casi 160 días que no llueve y se resiente la provisión domiciliaria. 42,5% de los habitantes del Gran Córdoba están bajo la línea de la pobreza. Sayana apuesta a los microemprendimientos como salida colectiva. ¿Qué hacer con las bolsas de plástico? Mientras el Consejo piensa prohibirlas, una vecina las recicla para hacer accesorios. Mendiolaza superó los 120 casos de COVID. El COE Sierras Chicas apura los hisopados. Aunque las cifras oficiales indicaban un acumulado de 116 casos en Mendiolaza, el Comité Sanitario Local estima que son más de 120. Tampoco es precisa la cantidad de recuperados, ya que se determina de manera exclusivamente estadística. Transcurridos los 14 días desde el primer hisopado, un paciente se considera recuperado sin practicarle ningún estudio. Esta semana comenzó a funcionar el COE Sierras Chicas, que ampliará las posibilidades de diagnóstico en Mendiolaza. Lo explica Cristian Álvarez, jefe de Defensa Civil y miembro del Comité Sanitario. O sea, se ha determinado que vamos a hisopar en la localidad. Estamos esperando únicamente que nos digan qué cantidad de hisopos vamos a recibir para poder determinar los tiempos y los días en que vamos a hisopar, pero sería dentro ya de la semana que viene. Este tema de los hisopados van a ser para aquellos que tengan síntomas y que no posean obra social, o sea, con síntomas determinados. Ahí vamos a hacer un hisopado en general, como se está haciendo en Córdoba actualmente. Nosotros calculamos que vamos a tener un gran número de asistentes al tema, entonces bueno, vamos a determinar un día que seguramente van a ser, 3 días en la semana y van a ser por la mañana, porque después bueno, tenemos una premura para trasladar esos hisopos en el día y debemos cumplir con horarios. Antes se hisopaba únicamente a la persona que tuviera un síntoma determinado, donde normalmente la fiebre era el determinante para la premura del hisopado, y el contacto estrecho de la persona no se hisopaba. Entonces únicamente íbamos a aquellos que tuvieran síntomas. Ahora está abierta la comunidad de aquellos que se presenten y se terminen los síntomas, y aquellos contactos estrechos que nosotros consideramos que tengan algún síntoma, aunque sea menor, también los vamos a hisopar. También vamos a hisopar a aquellas personas de riesgo, como son los mayores de 60 años, aquellos con patología de base, ¿no es cierto?, que los ponen en bastante riesgo, que antes eso nosotros no los determinamos de acá. Y nosotros podíamos hisopar una tanda antes y el resto lo mandábamos a Unquillo o a Córdoba. No, ahora lo vamos a hacer acá localmente, como te decía, los días que vamos a determinar. Nosotros en un principio teníamos la posibilidad de hacer un número muy bajo de infectados que teníamos, estábamos hablando del orden de 6, 7, 12, fue creciendo, ¿no es cierto?, incluso hasta 20. Nosotros teníamos la posibilidad de llevar un control personalizado. Actualmente no, nosotros les pedimos que ante la situación que tuvieran se comuniquen con nosotros. Estamos trabajando desde el COE municipal, estamos trabajando en la identificación de los casos y la investigación epidemiológica para saber de dónde se originó y cuáles son los contactos estrechos. ¿Te imaginas que hoy, con la cantidad que ya estamos superando los 100 que tenemos infectados, es imposible, digamos, llamarlos uno por uno porque no darían los tiempos no darían para poderlos controlar todos. Entonces se les pide que ante la situación de los controles estrechos se comuniquen los teléfonos que ya estaban a disposición en las páginas oficiales para que se comuniquen a nosotros y ahí les brindamos a nosotros la asistencia que consideren necesaria. El fuego en las Sierras Chicas y los vecinos en la calle.
vecinos de nuestra ciudad se manifestaron contra los incendios intencionales y reclamaron acciones desde el gobierno. 520 bomberos voluntarios, 65 brigadistas enviados por la Nación y 27 voluntarios de Santa Fe trabajan en los incendios que permanecen activos en dirección noroeste y sur de la capital cordobesa. Para hoy se aguarda el arribo de 18 bomberos más provenientes de Entre Ríos. Solo en el incendio de la semana pasada en Los Quebrachitos ardieron 431 hectáreas, de las que el 22% correspondían a monte, al 39% a pastizales naturales y 39% a arbustales y matorrales. Según las cifras oficiales, son 86.280 las hectáreas quemadas en toda la provincia durante septiembre. El viernes por la mañana, y tal como ocurrió en otras ciudades del corredor y de toda la provincia, militantes ambientalistas se reunieron para expresar su preocupación por los incendios en las sierras de Córdoba y demandar medidas concretas al gobierno. La convocatoria fue hecha por vecinos autoconvocados que en nuestra ciudad eligieron nombrarse como por el Monte Mendiolaza. La manifestación se realizó en el polideportivo frente al edificio municipal, respetando todos los protocolos de bioseguridad. Posteriormente se formó una caravana que se trasladó a apoyar el mismo reclamo en Villa Allende. En diálogo con nuestra radio online, Juan Zamudio, uno de los vecinos que impulsaron la protesta, detallaba las demandas. Los reclamos son varios. Imagínate que al ser un grupo de vecinos autoconvocados y no haber una bajada de línea, las consignas son varias, pero bueno, hay algunos puntos en común en los que todos estamos de acuerdo, y es básicamente en exigirle al gobierno de la provincia de Córdoba que se cumpla con las leyes, y para eso proteger las zonas que fueron incendiadas, realizar modificaciones en el plan provincial del manejo del fuego, dándole garantía a la participación ciudadana, que de hecho está contemplado en el artículo 10 de la Ley Nacional del Sistema Federal del Manejo del Fuego, la Ley 26.815, y bueno, la idea es con eso, a través de eso, poder incrementar la eficiencia para prevenir, para cuidar, para hacer guardia y para suprimir tempranamente los incendios y no permitir que lleguen a ser incendios de kilómetros y kilómetros que ya después son incontrolables. Otra de las cosas, de las consignas en las que estamos pidiendo es prohibir el ingreso de personas, de cría de ganado o construcciones en las áreas recientemente incendiadas, que también está contemplado en la ley provincial 9814, pero que muchas veces no se cumple, justamente porque no hay control y porque tampoco se permite la participación ciudadana. Son algunas de las aristas, ¿no?, en las que todos estamos de acuerdo. También demandarle al Ministerio Público Fiscal la persecución de los delitos de ocasionar incendios y que los fiscales investiguen las causas y el origen de los incendios. Que se cumpla la Ley Federal de Manejo del Fuego, que existe, pero que no se cumple, y por eso sucede esto año a año, por intereses que tienen que ver con el capital, que tienen que ver con lo inmobiliario, que tiene que ver con la minería, que tiene que ver con la producción agrícola. Que el gobierno controle y que permita también el control y se creen brigadas compuestas por vecinos, ¿no?, que se capacite también a la población en todos los niveles educativos de manera formal, y también a las poblaciones campesinas de manera informal. Ya sabemos que el modelo productivo de la provincia y del país es extractivista y que va en contra de la naturaleza, pero el poco bosque nativo que nos queda es lo único que nos queda para defender, para que podamos subsistir. Sin lluvia ni agua. Hace casi 160 días que no llueve y se resiente la provisión domiciliaria. La cooperativa de agua Unquillo Mendiolaza realiza permanentes compensaciones del sistema para mantener abastecida a toda la población. Muchas veces estas maniobras pasan desapercibidas, pero en las últimas semanas comenzaron a producirse cortes en el suministro. Raúl Olla, presidente de la cooperativa,
Da detalles de la situación y comenta las previsiones que se han tomado. Según los pronósticos de los expertos y que se viene verificando en la práctica, este va a ser un año seco. Cuán seco nunca sabemos, pero que va a tener un régimen de lluvias menor al promedio habitual, que es de 930, 940 milímetros anuales, ¿no? Entonces, en función de eso, la premisa es tratar de cuidar el embalse de la Quebrada, que es muy susceptible porque es un embalse muy chiquito, y por esa razón tenemos que limitar la producción de la planta de la Quebrada de manera tal de que ese volumen de procesamiento no lo haga descender rápidamente hasta tanto aparezcan las lluvias, ¿no? En ese escenario, nosotros tenemos un sistema combinado donde tomamos agua de calera y de la Quebrada, de manera, digamos, fija en un sector, y dependiendo de la época del año vamos apelando a un recurso o a otro. En ese contexto, en la planta de la calera, ha habido varios inconvenientes técnicos que se han tenido que mejorar y reparar, y eso ha interrumpido el suministro por algunas horas o en algunos días de la semana. Y en esta combinación de problemas, uno tiene que ir haciendo restricciones del sistema para tratar de distribuir el agua de manera lo más equitativa posible y que todo el mundo tenga lo necesario. Así que un poquito la explicación de por qué ha habido varios cortes o restricciones de servicio en estos días tiene que ver con eso. Y con la llegada de los primeros calores, por supuesto, donde el consumo se dispara. Como siempre decimos, tiene que ser una cultura cotidiana el cuidado del agua, porque vivimos en una zona donde la cantidad de agua disponible es menor a la necesaria para abastecer el consumo de toda la gente que vive en la zona. Entonces tenemos que importar agua, si se quiere, o si vale el término, desde otra cuenca, que vendría a ser la del San Roque, ¿no? A través de la planta de la calera que toma del río Suquía. En ese contexto, y con un crecimiento sostenido que tiene la zona, tenemos que siempre tratar de inculcar el uso responsable del servicio, sobre todo en la época de pandemia que vivimos, donde la cuestión sanitaria tiene preponderancia, y por ende todos tienen que tener la posibilidad de tener suministro en sus hogares para poder cumplir con las normas de higiene que exigen las autoridades. En ese contexto, hace 15 o 20 días la provincia inauguró el Pozo Arcoíris, que es un viejo pozo que tenía muy buen rendimiento y que mediante una obra se pudo incorporar al sistema como refuerzo. Se han hecho mejoras en el pozo del frigorífico, acá en Unquillo, el cual está ya en marcha nuevamente con esas mejoras para tratar de ayudar al abastecimiento de ambas plantas. Y bueno, y la premisa es optimizar la infraestructura existente para que, bueno, se pueda sostener la demanda de manera equitativa. 42,5% de los habitantes de Gran Córdoba está bajo la línea de pobreza. Sayana apuesta a los microemprendimientos como salida colectiva. El monitoreo de condiciones de vida realizado por la Dirección de Estadísticas de la provincia también arrojó que 8,3% de las personas que viven en la región se encuentra en condición de indigencia. El estudio se realizó entre enero y junio de este año en Mendiolaza y 14 localidades más, incluida la propia ciudad de Córdoba. La realidad impone encontrar nuevas formas de subsistencia, cada vez más ligadas al autoempleo. En nuestra ciudad, la Asociación Civil Sayana canaliza los microcréditos que llegan desde el Gobierno Nacional para financiar pequeños emprendimientos. Los beneficiarios se agrupan solidariamente para garantizar la devolución de los fondos y hacer crecer el trabajo que ya están desarrollando. José Luis Pereira, presidente de Sayana, explica la importancia de este sistema en la actual situación. La verdad que viene a colaborar y ayudar muchísimo en la economía familiar, en el diario, porque son montos, si bien no son grandes montos, que van desde 5.000 pesos hasta 15, 20 y 25.000 pesos, que colabora en la compra de materiales, mercadería,
o en algunos casos, bueno, para pagar la compra de máquinas, o se meten en algún plan de compra de elementos, dependiendo del microemprendimiento que estén avanzando en ese sentido. Hay obviamente hay mucha microemprendimientos vinculados a la comida, donde se han ido comprando hornos, heladeras, bueno, todo ese tipo de cosas. En otros casos tenemos algunos que a partir de la pandemia, sucedió que no pudo ir a trabajar más, lo dejaron sin trabajo, un vecino de Mendiolaza Golf, y se compró una caja de herramientas y una escalera, y comenzó con la parte de electricidad, y ahora está teniendo mucha demanda en ese aspecto. Por darte algunos de los tantos ejemplos que hace el sentido de entrega de estos microcréditos. La situación crítica, gravísima, económica y social que estamos viviendo, no solamente por lo que nos dejó el gobierno anterior, sino el tema de la pandemia y los índices de pobreza y de indigencia, a dónde se han ido, a dónde están llegando. ¿Qué nos dijeron del Ministerio de Desarrollo Social? Bien, tratemos de aquellos que vienen de muchos años anteriores, pedirle que hagan el esfuerzo, porque ya les correspondían en algunos casos, porque venían cumpliendo hasta 30.000 pesos. Entonces nos dijeron y nos pusieron un límite como institución. No den más de entre 15 y 20.000 pesos. Esos 10 o 15 en algunos casos que les queda, eso que sobraba, iba a parar a otros nuevos microemprendedores. Para abajo, ¿qué nos dijeron? Arranquen, aunque sea, colaboremos con 5.000 pesos y que lo puedan devolver al 3% anual, no pasando más de los 4 o 5 meses, y ahí tiene derecho a sumársele un poquito más. Aquel que sacó 5.000 pesos y terminó de pagar, a los 6 meses ya, o 4 o 5, dependiendo cómo elige ese plan de devolución, puede estar accediendo a 8 o el doble, 10.000 pesos. Eso es lo que tiene el sistema, y al haber hecho esta estrategia de no profundizar más en aquellos que vienen de hace muchos años, se pudo abrir un poquito más el juego, como yo le llamo, y llegar a más emprendedoras y emprendedores. ¿Qué hacer con las bolsitas de plástico? Mientras el Consejo piensa prohibirlas, una vecina las recicla para hacer accesorios. En mayo ingresó al Consejo el proyecto de Adela Arning para prohibir en Mendiolaza la entrega gratuita en comercios de bolsas de acarreo. El bloque oficialista consideró que no debía tratarse en ese momento, a la espera de las medidas que dispusiese el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Lo que planteamos desde el bloque, que justamente como le acabamos de dar ingreso al proyecto de Girsu Mendiolaza, y uno de los puntos dentro de la planificación estipulada para la implementación de la Girsu es este tema, es que, y como bueno, obviamente recién entra en debate el proyecto, es que solicitamos dejarlo pendiente el proyecto para en el momento adecuado, de acuerdo a la planificación hecha, y no hacer por ahí acciones aisladas, que obviamente van a sumar, seguramente que van a sumar, pero bueno, bajo cierto contexto y criterio de acuerdo a otras acciones también llevadas a cabo en conjunto. Entonces, la propuesta es dejarlo pendiente el proyecto, obviamente no votarlo ahora, pero sí tratarlo lo más urgente que se pueda en base a la planificación ya realizada, para la redundancia, por la Secretaría de Planificación, para la implementación de la Girsu Mendiolaza, que incluye este tema en uno de los programas. A 4 meses de su ingreso, el proyecto de prohibición del uso de bolsas de plástico aún no fue tratado. Recientemente se pidió a la Secretaría de Planificación que se expida sobre las objeciones de esa repartición. Mientras tanto, Josefina Sperat, vecina de Valle del Sol, ha encontrado un destino para las bolsas de plástico descartadas. Las transforma en objetos de diseño. Las fusiona creando estampas únicas, combinando texturas y colores. Su trabajo fue registrado por la Agencia Córdoba Cultura y podrá verse este domingo a las 17 en los canales de Facebook y YouTube. Josefina Sperat nos cuenta sobre Nazca, su emprendimiento.
Bueno, Nazca lo que hace es recolecta bolsas plásticas desechadas y las recicla, las separa por color, las limpia y después creamos objetos de diseño. Principalmente accesorios, bolsos, cuadernos, estuches de lentes, pero también ahora la marca está como empezando a investigar un poco más. Ya desarrollamos una silla y estamos empezando a pensar en luminarias. La verdad que el material es como súper noble, entonces permite jugar bastante. La recolección de las bolsas, por la escala del proyecto, la verdad que es muy entre amigos, conocidos, gente que por ahí nos escribe al Instagram y nos las acerca o se las pasamos a buscar, porque nada, es un proyecto relativamente chico y plástico hay un montón en todos lados. Porque por más que no llevemos la bolsita al súper, siempre tenemos como plástico dando vuelta, ¿no? El papel que envuelve el papel higiénico, o sea, el plástico que envuelve el papel higiénico, los rollos de cocina, todos esos plásticos también los reciclamos. Los limpiamos, los tenemos separados por color en el taller, tenemos como distintas líneas estéticas, digamos, tratamos como después de componer paisajes con las distintas texturas y colores de los plásticos, y bueno, con presión y con calor generamos como una materia prima que es súper resistente, impermeable, liviana, tiene como bastantes cualidades y después, bueno, pasa ya a moldería. Y esto hace que por ahí nuestros productos tengan todos estampas distintas, porque es como que cada estampa que ven en nuestros productos son los mismos colores de las bolsas y están como pensadas para cada objeto y no hay dos iguales. Y empezamos hace como 4 años casi. La idea empezó porque yo formo parte de un proyecto de la Universidad Católica de Córdoba que se llama Proyecto Fábrica, que dirige Esteban Bondone, y con él tuvimos una encomienda para la Biblioteca Popular de Bella Vista de Córdoba. Necesitaban una biblioteca ambulante y bueno, tenían la verdad muy bajo presupuesto. Yo conocí este material. Entonces, bueno, nos pusimos a investigar y con un grupo más grande de personas empezamos como a desarrollar la biblioteca ambulante. Y yo y Pau Servio como que nos quedamos bastante fascinadas con el material, como con el resultado, cuando dimensionamos la cantidad de bolsas que habíamos reciclado y todo. Y empezamos a seguir como explorando. Ella venía antes trabajando con carteras de cuero, y empezamos como a mezclar los conocimientos. Yo estudié arquitectura, soy arquitecta, entonces como que también tenía algunas nociones de diseño y bueno, fuimos como mezclando nuestros saberes y así nació Nazca, digamos. Por el momento, antes éramos yo y una socia más y ahora quedé yo y bueno, ahora estoy con una costurera también trabajando y para algunas campañas o cosas así contratamos a algún fotógrafo o bueno, a quien necesitemos. Y antes de esta situación de COVID, vendíamos en el Cabildo, en la tienda creativa del Cabildo, que hay varios diseñadores de Córdoba. Teníamos 2 o 3 localcitos también que nos vendían y después online. Y ahora, bueno, es todo online, la verdad. Esto también ocurrió durante la semana. 3 proyectos solidarios. El Consejo Deliberante aprobó esta semana la campaña de donación de plasma, la exhibición de tasa a los beneficiarios de Procrear y la adhesión al mes de concientización sobre el cáncer de mama. No al Consejo Asesor en temática de género. 6 de los 7 ediles votaron en contra de la institución propuesta por Martínez Dalque. La mayoría de las organizaciones feministas de Mendiolaza expresaron su repudio a este rechazo. Un jardín maternal en cuarentena. Los jardines maternales volvieron a funcionar el 14 de septiembre con rigurosos protocolos de bioseguridad. Uno de ellos ya debió volver a suspender sus actividades y entrar en aislamiento por un contacto estrecho. Tiempo de siembra. Esta semana llegaron a la municipalidad 100 mix de semillas del programa Fomentando Huertas Agroecológicas de la Secretaría de Ambiente. Serán distribuidos a los vecinos interesados. Tendríamos bandera a fin de mes. Unas 20 propuestas se presentaron al concurso de creación de la bandera de Mendiolaza. Se analiza ahora por qué medios se realizará el debate del jurado. El resultado se conocería a fin de mes. Hasta aquí la síntesis de la semana de Mendiolaza.
El desarrollo de todas estas noticias pueden encontrarlo en www.demendiolaza.com.ar. Hasta el próximo sábado.